explosión de datos y muchas oportunidades porque es información valiosa para las compañías, para la toma de decisiones, para eficientizar el negocio. Y vamos a seguir profundizando sobre este tema. Le voy a dar la bienvenida a quien va a compartir este panel conmigo, Nicolás Rodríguez Arriagada. Hola, Nicolás, ¿cómo andás? Hola, mucho gusto. Gracias por invitar. Un placer. Nicolás es Lead Data Scientist de RGA. Psicólogo dedicado a datos, impensado, ¿eh? Un perfil. Cada vez más pensado, por suerte. La verdad es que ya no es tan raro como antes. ¿Qué es RGA? ¿Una compañía de tecnología? RGA es una compañía que mezcla el diseño y la tecnología para proveer soluciones de negocios, teniendo al componente humano, ¿no?, como un eje central en todo proceso. Y contame un poco, Nicolás, cómo un psicólogo del diván de atender... ¿Llegaste a atender a algún paciente en el diván? No, debo decir que no. Ah, bueno, fuiste directo a los datos. Hubiese sido una buena historia, ¿no? Pero... Ay, sí, hubiéramos logrado muchos clics. Vamos a conocer un poquito más de tu historia. Nicolás Rodríguez Arriagada, Lead Data Scientist en RGA. Asumió esta posición en 2020 y es el responsable de la ejecución de estrategias de Data Science, Data Engineering y DevOps para clientes locales y globales. Previamente trabajó en The Other Guys, una compañía de desarrollo de contenidos interactivos, y en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Nicolás es licenciado en Psicología con un background en Psicología Experimental y Neurociencias. Durante su tiempo libre le gusta jugar videojuegos, practicar tenis y CrossFit. Completa también este panel Karina Salerti, emprendedora, socia fundadora de Ergo, una empresa de Data Analytics. ¿Es así? Exacto. ¿Cuánto hace que creaste esta compañía? Y ya tiene 17 años. O sea que a 17 años ya el tema de datos estaba dando vueltas. Estaba dando vueltas. Sin duda no era en ese momento lo que soy. En ese momento el dato no era lo que es hoy el dato en sí, la información con la que podemos tomar decisiones y con la que podemos contar hoy en día. Eran los primeros inicios de las compañías tomando datos de lo que pasaba en ese momento y no hoy, que el mundo del dato se convirtió en poder predecir lo que va a pasar, ¿no? ¿Y costó que las compañías tomaran conciencia en aquel momento, allá en el pasado? Costó y cuesta. Eso creo que un mayor desafío que tienen las compañías hoy es transformar esa cultura, ¿no? A tomar decisiones basadas en datos, a tomar esas decisiones que hoy de alguna manera hasta nos ponen en duda si lo que nosotros pensamos está bien o mal, porque el dato quizás nos dice otra cosa, ¿no? Karina, vamos a conocer un poco más sobre tu historia. Karina Salerti, socia fundadora y directora comercial Ergo. Creó esta empresa de Data y Analytics hace 17 años y se desempeña en este rol desde 2015. Cuenta con más de 24 años en el área y sus primeros pasos fueron en Arcor y luego en Pan American Energy. Karina es ingeniera en informática de la Universidad Nacional de La Matanza y realizó diferentes posgrados y formaciones complementarias en el IAE y en el ITBA. Obtuvo una certificación en Gobierno y Estrategia del Dato en España. En sus ratos libres disfruta de la jardinería. Tiempo de presentar a Alejandro Zalewski. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Alejandro es gerente de Advanced Analytics y Data Science para Hispanoamérica de Telefónica Movistar. Más de 15 años de experiencia en la industria de las telcos. ¿Ya en aquel momento se valoraba el dato a través del celular? Sí, pero como decía Karina, no de la manera de ahora y no con la explosión que estamos viendo en los últimos años, claro está. Pero había cosas que cuando uno las mira atrás casi que eran como semillas. Y ahora casi que el dato es estratégico, es decir, imagino reuniones de directorios hablando de datos, ahora es parte del core total, en aquel momento tal vez era un área, ¿no? Absolutamente, exactamente es así. De hecho era un área que daba servicio y hoy es parte de la agenda, bueno, de nuestra seguro y de muchas otras compañías. Vamos a conocer un poquito más sobre tu historia profesional. Alejandro Zalewski, gerente de Advanced Analytics y Data Science Hispanoamérica de Telefónica. Con más de 15 años en la compañía en áreas de marketing, estrategia y analytics en roles corporativos y de operación, se desempeña desde el último año en este rol a cargo de los equipos de Data Science y Analytics de las 8 operaciones de Telefónica en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Alejandro es licenciado en Administración de Empresas y MBA de la Universidad Católica Argentina. Le gusta el running, la música y la escritura. Y también tenemos presente en forma virtual a Pablo Minklewicz. Pablo es Chief Data y Analytics Officer de Naranja X. Hola Pablo, ¿cómo andás?
Hola Carla, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿todo bien? ¿Cómo andan todos por ahí? Varios amigos tengo. Acá sé que se conocen, acá es muy chiquito este mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Sí, Pablo? muy chico, muy chico. ¿Qué haces, Ale? Hola Karina, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Pablo? Como en casa, como en el living de casa. Pablo es licenciado en estadística, toca el bajo. Vos también sos músico, ¿no? Amateur. Amateur. Pongámosle su justo. Bueno, Su justo. Pablo. yo también, músico amateur también. No voy a decir que soy un profesional. Hace muchos años que toco el bajo, pero amateur. ¿Y de dónde estás? ¿Dónde estás, Pablo? Ahora es una de las ventajas que nos trajo la pandemia, sabiendo que a muchas personas no les fue bien, pero en los que estamos trabajando en este rubro nos da la posibilidad de por ahí movernos por algunos lugares del país. Hoy estoy en Junín de los Andes. Habitualmente vivo en Buenos Aires, en el conurbano, pero estoy en Junín de los Andes trabajando. Bueno, pero estás acá con nosotros también para profundizar sobre los fuertes desafíos que genera la data, los datos, mejor dicho, a la hora de cómo procesarlos y cómo generarlos en datos válidos y enriquecedores para las estrategias de las compañías. Pero antes de arrancar con el panel, vamos a presentar tu currículum. Pablo Minkliewicz, Chief Data and Analytics Officer en Naranja X. Asumió esta responsabilidad en 2021 con el desafío de seguir potenciando la cultura data-driven. Pablo es licenciado en Estadística de la Universidad Nacional 3 de Febrero, con una especialización en Data Mining en la UBA. Previamente fue director general de Ciencias de la Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gerente de Data Governance en Telecom Argentina y Chief Data Officer en Arcos Dorados. Amante de la música, es bajista desde hace más de 20 años. Alejandro, hablemos de por qué son tan importantes los datos, porque, bueno, imagino es información rica, pero ¿más datos implica mejor información o no necesariamente? No necesariamente. Creo que hay algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo y es, bueno, esto que hablábamos en las presentaciones, la explosión de datos, la importancia en cualquier compañía, no solo en compañías tecnológicas, que pasa a tener para la toma de decisiones. Ya creo que conceptos como data driven, que se hablaba unos años, hoy existen en la realidad. No obstante, creo que no necesariamente más datos es mejores cosas. Por ahí el ejemplo, no sé, un ejemplo que me gusta dar y que nos gusta conversar siempre en la compañía es que varios de nosotros usamos relojes inteligentes o wearables y vemos información en tiempo real sobre nuestro ritmo cardíaco, cuestiones de nuestro cuerpo. No somos médicos. Y tenemos tendencia a tomar decisiones, a mirarnos cada 5 segundos sobre esto. Creo que en las compañías, bueno, salvando las diferencias y sin la exageración, estamos un poco viviendo eso. Las tecnologías nos están democratizando los datos, se están acercando los datos a distintas áreas de la operación, como nunca antes, con mucha facilidad. Bueno, eso genera un desafío, ya que la parálisis por el análisis, la capacidad de usarlos correctamente, es algo muy nuevo y algo que requiere ser hecho. Entonces, no más datos necesariamente es mejor, pero si me dejas elegir, prefiero que sea así. Prefiero que haya más y después discutimos cómo lo usamos y de qué manera. Pero no es menor, creo, este punto. Y bueno, el ejemplo siempre de mirándonos el ritmo cardíaco, a veces pasa en las compañías que estamos mirando datos todo el tiempo y bueno, no es necesario siempre. No es necesario. Bueno, perdón, ahí Carla, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Algo que es muy importante relacionado con lo que dice Ale, el volumen de datos, hoy genera un mayor desafío también a las compañías en tenerlos ordenados, gobernados, ¿no? Hoy tener muchos datos no necesariamente es decir que los datos tengan calidad. Entonces hoy uno de los principales desafíos que tienen las compañías es justamente cómo gobernar ese mundo de datos, cómo exponer ese dato dentro de la compañía, cómo hacer que las áreas de negocio lo consuman y cómo agregarle valor a las compañías a través de ese uso de los datos de manera ética, de manera ordenada, ¿no? Manteniendo la privacidad de los datos en relación también al uso, ¿no? Es todo uno de los principales desafíos que las compañías hoy están teniendo. Sí, sobre eso vamos a profundizar, ¿no? Por el tema ético, seguridad, qué hacen con los datos, cómo se manejan los datos, quién ve esos datos, da como un poquito de... Todos nos preguntamos, ¿no? ¿Quién está viendo? ¿Cómo saben tanto de nosotros? El celular, que nos escucha, nos lee, nos mira, todo. Nicolás, ¿cuál es el desafío de encontrar talento preparado para procesar esos datos? Bueno, de hecho es un gran desafío hoy en día. Estamos viendo todo este auge por talento relacionado a datos, ¿no? Estamos viendo cómo se amplía esta oferta también. Ahora los equipos son cada vez más multidisciplinarios, cada vez hay perfiles también más especializados.
Y justamente también eso ha abierto la posibilidad de otras formas de capturar talento, ¿no? Que viene quizás no de una educación formal. Vos me decías, vos sos psicólogo, qué raro. Claro. Bueno, justamente es lo que está pasando hoy en día. Viene gente con background muy diferente, gente de sociología, gente de arquitectura, de derecho, pero que a partir de toda esta revolución digital, a partir del acceso al conocimiento a través de la educación digital, es que está pudiendo adquirir estas herramientas y ponerla a disposición del futuro, ¿no? ¿Y cómo se prepara, no? Porque, bueno, ese sociólogo, ¿qué tiene que hacer ese perfil para estar preparado para desarrollarse en esta industria? Creo que eso es lo más lindo, ¿no? No hay una fórmula única para prepararse. Creo que hay una serie de oportunidades que uno puede ir tomando. Como te decía, hay educación digital, ¿no? Hay una serie de instituciones que hoy en día están brindando carreras muy breves, de 6 meses, 1 año, que te preparan, que te dan un par de herramientas para iniciarte los datos. La realidad también es que otro de los desafíos es que cada compañía tiene su propia, o requiere su propia mezcla en estos perfiles de datos, que no es equiparable entre unas y otras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas que, por ejemplo, tienen perfiles mucho más académicos, mucho más ligados al mundo científico, y otras que, por ejemplo, buscan perfiles más aplicados, ¿no? Que tengan mayor agilidad para desarrollar modelos, para desarrollar toda esta inteligencia artificial y ponerla en producción, que básicamente es tenerlo ahí a la mano en la cotidianidad de los usuarios, por ejemplo. Pablo, ¿por qué los datos son un activo clave a la hora de desarrollar estrategias en la industria donde vos trabajás, ¿no? De tarjetas de crédito? ¿Qué les permite leer hoy que hace un tiempo no podían hacerlo, por ejemplo? En Naranja X lo que tenemos es, lo que creo que tiene la gran mayoría de las empresas y de los que están hoy representados en el panel, es al cliente puesto en el centro de las actividades que tenemos nosotros. Pero para poder llegar a acompañar al cliente lo que necesitamos es tener datos concretos, datos de calidad, que es parte de esta cultura data-driven. Y tomando un poco lo que se hablaba, lo que estaban hablando recién, o lo contaba Nicolás, en el proceso de acceder a los datos o de los distintos perfiles no es necesario tener un perfil específico, hoy ya es multi o transdisciplinario. Con lo cual, esos son los perfiles, o esas son las personas que nos ayudan a nosotros a acceder y acompañar a las áreas de decisiones dentro del negocio a que con los datos que tengamos podamos tomar mejores decisiones y que cada uno de los servicios o productos que estamos brindando impacten a nuestros clientes. Los datos son hoy casi como, bueno, está esto medio ya clichado, pero es el nuevo petróleo, ¿no? Y hoy no hay áreas de negocio o de decisión que estén tomando decisiones, o no deberían haberla, sin la información o sin los datos necesarios para tomar decisiones basadas en evidencia, que creo que es lo que impulsamos todos los que estamos en esta temática. Alejandro, ¿cuál es la importancia, la relevancia del dato y cómo cruza con la privacidad, ¿no? Es decir, ¿cuál es el límite? Bueno, es creo un tema también para una charla entera y aparte. No, yo creo que hay algunas cuestiones. No hay ninguna duda de que utilizar datos cada vez con mayores técnicas analíticas permite que las compañías puedan comunicar sus productos, puedan llegar de distinta manera a sus clientes, puedan incluso acercar ofertas relevantes, que son mucho mejores que ofertas no relevantes. No obstante, claramente hay un desafío, y cada vez más, por suerte, de conciencia en la gente de cómo estos datos son usados por nosotros, las compañías. Hay límites. Me parece que estas cuestiones hace algunos años o eran una mezcla de ciencia ficción o eran solo accesibles a un grupo de personas muy tecnológicas, y hoy creo que, por suerte, mucha más gente es consciente de los dos extremos que son malos. Por ahí el extremo de, bueno, no sé, no me importa, no entiendo, con tal de que me ofrezcan datos o por con tal de tener un servicio gratuito, el dato soy yo y no me interesa, no lo conozco, que es un extremo por ahí del principio, hace unos tiempos. Y el otro extremo de no quiero que se usen datos de ninguna manera. Yo creo que cada vez más empieza a existir esto de, digamos, la identidad digital o el concepto de soberanía digital, en donde nos pasa a importar. Las compañías, por ende, tenemos que hablar abiertamente de esto, tenemos que ser responsables y tenemos que siempre tener, digamos, darle al cliente la potestad de que decida qué datos deben ser usados, no deben ser usados, y ser muy abiertos en cómo comunicar y cómo se hacen estas cosas. Creemos muchos de los que hacemos esto, que existe un gran, enorme campo en el medio, fuera de los extremos, en donde, bueno, algunos datos yo creo como usuario que está bien que los use una compañía, que con eso me ofrezca cosas relevantes. Claro. Y si lo hace abierto, de manera concreta, clara,
que esto es importante, nada, lo voy a ver como un valor. Creo que las compañías y todos los que estamos en estas disciplinas tenemos que abogar por esto de usemos datos, seamos abiertos, seamos responsables, seamos claros, escuchemos a las personas y seamos muy concretos en las acciones. Creo que con el paso del tiempo uno como que se fue acostumbrando. Hace un par de años te llegaba una oferta de algo que vos habías estado tal vez navegando y decías, ¡ah! Y ahora ya es como que dices, qué bueno, la verdad, cómo me simplifica el proceso. En una compañía como la tuya, Karina, ¿cómo se trabaja el tema de la privacidad? Bueno, para nosotros es un tema muy importante, porque nosotros no tenemos datos propios, nosotros trabajamos sobre los datos de nuestros clientes. Entonces, de alguna manera, nosotros no accedemos a datos productivos de nuestros clientes, ¿no? Nosotros trabajamos en ambientes de desarrollo, pero lo más importante es que... Perdón, ¿qué significa eso? Vos, dentro de lo que es el uso de datos de una compañía, tenés diferentes ambientes de uso. Tenés el dato del ambiente productivo, que es el dato real de las personas. Ejemplo, donde tenés la información que circula dentro de la compañía, es tu interacción con la marca en realidad, ¿no? Tu identidad digital, como decía Ale, verdadera. En los diferentes ambientes en los cuales se desarrolla y se prueban los sistemas y las soluciones que se van a desarrollar, esos datos están enmascarados, o sea, no puedes identificar una persona con el DNI, con el consumo quizás que tenga, sino que son datos que están encubiertos de alguna manera para que los que lo utilizan, si bien tengan cierta coherencia y representen la realidad, no son reales. Entonces, para nosotros, en realidad, el tema de privacidad está en nuestra experiencia, en nuestra metodología y en nuestra manera de abordar los temas, ¿no? O sea, nosotros ponemos en la mesa, en las cosas que hacemos todo el tiempo, eso como una variable más a tener en cuenta en las soluciones que se diseñan. Yo creo que justamente una de las prácticas muy específicas es la privacidad por diseño, ¿no? Que es algo que también se está impulsando mucho hoy en día en las soluciones, en los desarrollos de diferentes productos dentro de las compañías. La privacidad por diseño hoy está siendo un hito también importante. ¿Y qué es la privacidad por diseño? Es justamente diseñar la privacidad previamente antes de hacer una solución. Antes por ahí hacías una homepage, una página de un banco, por ejemplo, y la privacidad se implementada después. Hoy se prevé al momento de diseñar la experiencia y la navegabilidad del diseño. El diseño también la privacidad. Exacto. Nicolás, hablabas del tema de talentos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la transformación cultural en una empresa como en la que vos trabajás, que fue como cambiando tanto, ¿no? Como que fue mutando tanto y ahora convertirse en una empresa de tecnología? Así es, así es. Creo que realmente el tema de los datos está cambiando mucho, creo que se está democratizando, creo que la gente empieza a hablar de datos, me parece que justamente este evento da cuenta de eso y es finalmente toda la empresa, ¿no? La compañía la que tiene que dar soporte a los datos. ¿A qué voy con esto? Si bien hay un componente técnico, ¿no? Que podemos hablar de modelo, algoritmo, inteligencia artificial, hay una intuición, y esa intuición es muy humana en general. El ser humano está codificado, acá me salen los psicólogos, ya que lo pedías, sí. Está codificado para estar extrayendo información de su entorno y haciendo predicciones, ¿no? Es parte de nuestra supervivencia. Y eso, la verdad es que en la mayoría de los modelos, en la mayoría de lo que uno busca hacer, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de este componente quizás más creativo, más de pensar cómo es que, por ejemplo, no sé, recomiendo una película, hablo con un amigo, mi amigo me dice, oh, sabes que me encanta Tarantino, me encanta Scorsese, ¿cómo yo defino qué es lo que le va a gustar? Y nosotros como humanos podemos hacer eso y realmente hoy en día podemos dotar a las máquinas de que también hagan eso. Y en la medida que uno desarrolla ese olfato, es también que se hace mucho más sencillo nuestro trabajo como data scientist, ¿no? O sea, alguien te dice, uy, ¿sabes que tengo estos datos y con esto podríamos hacer tal cosa? Y eso que pasa a ser, digamos, compartido por toda la compañía hace que sea mucho más fácil generar valor y no quedar simplemente en, bueno, acaparo datos, más datos y por ahí paralizarse, ¿no? Porque también eso es lo otro con el famoso Big Data, que uno dice, uy, datos, pero a veces eso te lleva a que te ahogas con los datos porque no puedes procesar todos esos datos, no les puede dar sentido. Carla, si puedo sí, por supuesto. Son un tema que decía, hablando de talento, y totalmente de acuerdo con lo que decía Nico antes. Me parece que hay un desafío que tenemos, no solo las empresas privadas, cualquier corporación o cualquier grupo humano que esté embarcándose en estas cuestiones. Existe una mezcla, un desafío enorme en poder integrar estas capacidades con las capacidades tradicionales de toma de decisión, que no se van a acabar ni van a desaparecer. Nadie está hablando, creo, en ningún lugar de que va a desaparecer la empresa o la toma de decisión tradicional, pero sí la de toma de decisión tradicional ya no existe más, porque cada vez va a ser más soportada por sistemas complejos, modelos, algoritmos, etc. Y aquí me parece algo, y por ahí para cerrar y para ¿Y eso implica que hay menos error? ¿Va a haber menos error?
¿Disminuye En todo caso va a haber otros errores, probablemente. Los errores, algunos errores quizás tal cual, por tomar decisiones a ciegas o por más 100% basado en intuición, bueno, esos no, habrá otros. Yo creo que el punto aquí fundamental es esta comunión o esta simbiosis que comienza a haber entre estos sistemas y estas profesiones con las tradicionales. Una cosa que nos gusta hacer a nosotros cuando hacemos recruitment es no solo buscar habilidades técnicas, sino buscar en estas personas lo que le llamamos una habilidad de divulgación científica. Muchas de estas personas que hacen modelos, ciencia de datos, y algo Pablo mencionaba también en esto, tienen que ser capaces de poder explicarlo simplemente a alguien que está tomando una decisión y que no tiene por qué conocer algoritmos avanzados, pero si va a aplicar a un algoritmo, no sé, en una predicción de demanda o en una gestión de stock, y eso le va a impactar en sus resultados, va a impactar en la vida de las personas propias de sus clientes, bueno, le va a importar conocer lo que está poniendo ahí, y la persona que lo hizo tiene que ser capaz de hablar claro, preciso y de hacer casi como un divulgador científico. Y esto es un talento. Disculpa, hay algo que me quiero llevar, la pregunta me gustó mucho. Creo que no es que sea infalible, creo que de hecho es un mito que hay que derribar, las predicciones no son infalibles, al contrario, justamente esa es la dificultad que demanda trabajar con predicciones, porque uno tiene que establecer, ¿no?, el costo-beneficio de un error, por ejemplo, pero sí tiene que ver con minimizar el riesgo de tomar una mala decisión, y justamente esa es la parte quizás más oculta, ¿no? Uno habla mucho de datos, pero también esta disciplina, ¿no?, trae la palabra ciencia, y justamente la ciencia, que era lo que estaban mencionando, tiene que ver con eso, con cómo resolver problemas de manera sistemática y controlada. Pablo, ¿cómo ves el tema del Big Data aplicado al mundo de la fintech, ¿no? Vos que operás en el mercado financiero, en la industria financiera, ¿cómo crees que va a cambiar ese mercado? En general, el desafío es muy parecido a las diversas industrias. El desafío que tenemos todas las industrias es acceder cada vez a más datos. Hoy se está, como contaba Alejandro al principio, se están empezando a capturar un montón de datos que antes ni veíamos. Y a partir de eso estamos empezando a pensar en la manera en la que segmentamos o personalizamos los servicios que tenemos para cada uno de nuestros clientes. Yo creo que el desafío del Big Data viene por ese lado. Hoy la tecnología ya está avanzada, o sea, no es que hay algo nuevo que no conocemos, la tecnología existe, un poco lo que también se fue contando a lo largo de los paneles, está avanzada la tecnología, hoy está relacionado simplemente con la decisión política o la decisión de gestión de empezar a implementar esas tecnologías y a partir de eso empezar a generar servicios específicos para los clientes. Los procesos, sí. No, te iba a preguntar justamente cómo trabajar en el proceso de clusterización, ¿no? Claro, en el proceso, por ejemplo, nosotros cuando queremos, no conocemos exactamente cuál es la preferencia del cliente, entonces utilizamos ciertos algoritmos, que tampoco vamos a entrar en profundidad, pero algunos son como de clusters, donde lo que intentamos es, a partir de ciertas características de los clientes, es segmentarlos para entender que, por ejemplo, al momento de contactarlos es mejor un canal de contacto que otro. Pero esos son ejemplos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hoy, como decía, la transformación cultural ya está avanzada, la transformación cultural hacia lo digital. Lo que yo creo que es el paso que viene, que es un poco lo que fueron hablando las distintas personas del panel, es la transformación analítica, que es lo que por ahí demanda más adelante o lo que va a demandar el negocio, ¿no? La transformación digital era donde habían papeles, poner computadoras o tablet o lo que sea. Bueno, ahora estamos llenos de computadoras, de tablets, de mediciones, de Internet de las cosas. Ahora con eso hay que empezar a decidir y tomar decisiones basadas en evidencia, que es lo que por ahí está empezando a traccionar hace varios años en otros países, en la región seguramente un poco más incipiente, pero es hacia donde estamos yendo, ¿no? Tenemos datos, hay muchos, seguramente en todas sabemos de alguna cierta cantidad de datos y nos falta de saber un montón de otras fuentes de información. Bueno, hay que empezar a capturarlos, hay que empezar a sistematizarlos o seguir haciéndolo y a partir de eso tomar mejores decisiones. Hacia eso va, creo yo, el Big Data, y no solamente el Big Data por gestionar más datos, sino es ponerlos a disposición de una manera más rápida, más sencilla para los usuarios. Los usuarios hoy vienen en su generalidad con una transformación también. Antes, por ahí, una persona que vive en una profesión específica estaba en esa profesión y no en otra. Y hoy la gran mayoría ya sabe mirar dashboards o tableros de control o ya empieza a interactuar con planillas o hasta hace consultas en SQL independientemente de su profesión de base.
y eso nos desafía mucho más a los que trabajamos en esto, porque antes éramos como gurúes sentados en escritorios con anteojitos, y ahora todo el mundo está metido un poco en esto, un poco más adentro, un poco más afuera, pero todos estamos en la misma temática. Así que por eso también, tomando un poco lo de los talentos, en el talento hay mucho, ¿no? Hay mucho. Yo suelo decir que no busco personas que sepan mucho técnico, porque eso lo vamos aprendiendo, sino personas que sean personas que interpreten bien, interactúen y que hagan este rol que le llamamos el data translator, que es un rol que en otros países existe hace varios años, pero es el que interpreta la necesidad de negocio e interactúa con los datos. No es solamente el hecho de saber hacer consultas de SQL o algo por el estilo, es entender qué es lo que necesita el negocio y a partir de los datos brindarle soluciones. Bueno, y algo, perdóname Carla, algo que también cambió mucho con cambió el paradigma de la pandemia, ¿no? El hecho que hoy mucha gente dejó de hacer cosas manuales, empezó a usar aplicaciones digitales y eso también generó esa aceleración de transformación de las compañías desde el Journey to Cloud, como comentaba Bobby antes de IBM, ¿no? Estas nuevas tecnologías, la nube, la transformación digital, 5G, esta interconexión, estamos todos interconectados constantemente, digitalmente y de manera inteligente. Y eso también hace que la gente también se adapte a nuevas tecnologías y tenemos más acceso a miles de cosas que antes quizás eran mucho más complejas, ¿no? Hoy realmente la velocidad en que se pueden lograr resultados es altísima. ¿Y a vos te cuesta conseguir también talento? No, sin duda. Hoy el mayor desafío que hay en el mercado justamente es ese. Proyectos y necesidades de las compañías de hacer proyectos tecnológicos son miles, lo que faltan son talentos, personas que estén preparadas para poder abordar esos desafíos, gente que se reconvierta de tecnologías anteriores a nuevas tecnologías, y eso es el mayor desafío. Empresas como Ergo, en la que nosotros desarrollamos programas de formación constante para poder generar estos talentos, no damos abasto, realmente. Hoy hay una demanda mucho mayor que de oferta de recursos. ¿Cómo se da esa relación entre ese acople entre inteligencia artificial y datos? Bájamelo a tierra, es decir, imagínate nosotros que no estamos tan metidos. No, déjame usarte un ejemplo muy citado en la bibliografía, y es ya hace muchos años que una máquina le ganó a un campeón de ajedrez. Un software le ganó al mejor campeón, ¿sí? Y eso es inteligencia artificial. Pero no hay reportado, que yo conozca al menos hasta ahora, que la combinación un humano, un jugador de ajedrez campeón, con la asistencia de un software le pueda ser batido por una máquina. Entonces aquí el ejemplo de esto es la combinación entre algoritmos y una persona que sepa usarlos para una toma de decisión. ¿Es importante? Bueno, este es uno. Llevándolo a un ejemplo, si querés, de nuestra propia industria, nosotros tenemos algoritmos que se utilizan, por ejemplo, para los despliegues de tecnología, para decir dónde, en qué lugar hay que poner una antena para optimizar la calidad, o qué hay que hacer para que, no sé, esa antena sea operada y mejore la cobertura en determinado lugar. Eso hace algunos años, no muchos, era hecho solamente por un criterio, lo que se llama criterio experto, que es el pensamiento de un ingeniero mirando. Hoy en día eso se hace con la combinación entre el criterio experto y algoritmos que hacen simulaciones de espectro, radiofrecuencia, etc. No podría ser hecho sin ese experto. Entonces esta combinación, y me parece que Karina lo nombraba muy bien cuando decía el concepto de reconversión de perfiles, que no solo es, gente que no se conoce tecnologías o lenguajes de programación que estén fuera, entre comillas, que ya no se usan más, sino es gente que en su disciplina, no sé, en nuestro caso, un ingeniero de red, alguien que hace planificación de inventarios, y esto aplica creo que a muchas compañías, tienen que aprender a usar o tienen que reconvertir su perfil a, no sé, el ejemplo del campeón de ajedrez, utilizar un software de gestión, no sé, un modelo matemático que juega al ajedrez. Y yo, para cerrarte con esto, en esa pregunta de simbiosis, también nos gusta siempre usar el ejemplo de la planilla de cálculo. Ninguno de los que estamos de acá probablemente hayamos trabajado nunca en nuestra vida sin una planilla de cálculo, y no pero eso existió. Alguna vida sin eso hubo. Alguien alguna vez varios diseñó una planilla de cálculo que era muy fea, que requería skills de programación muy elevados para ser usada. Primero la contabilidad y después otras cuestiones empezaron a cambiar. Y hoy en día la planilla de cálculo es no gratis, pero casi gratis de ser usada. Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo, y está pasando. Los distintos aplicativos para generar modelos, clúster, como decía Pablo, no que las va a poder hacer cualquiera, pero van a estar mucho más accesibles como lo es hoy una planilla de cálculo. Pero nuestro trabajo cambió y va a tener que cambiar. El que hacía contabilidad sin una planilla de cálculo hoy no existe.
Y esto va a pasar con muchas profesiones y muchas tareas. Claro, pero eso no quiere decir que va a bajar el empleo, ¿no? Se van a reconvertir perfiles y se van a enfocar en quizás un montón de trabajo administrativo que hoy le dedican mucho tiempo de su jornada laboral, a armar datos. En la mayoría de las áreas le dedican un montón de tiempo a procesar datos para poder tenerlos listos para tomar una decisión. Todo ese paso se está automatizando y la idea es que usen ese valor y esa experiencia en tomar decisiones que agreguen valor al negocio ya con el procesamiento de los datos listos. Y por ejemplo, Nicolás, ¿qué nos permite hoy los datos que eran pensados hace un tiempo atrás? Por ejemplo. Bueno, creo que lo vemos todos los días, ¿no? En la interacción con las diferentes aplicaciones. Estamos viendo autos que se manejan solos, estamos viendo sistemas de entretenimiento que te recomiendan contenido, estamos viendo programas que son capaces de generar código simplemente con una instrucción. Yo creo que hace 5 años atrás todo esto era impensado. Creo que también eso es lo lindo de este campo, ¿no? Que uno hace una predicción hoy y que el día de mañana probablemente no se sostenga porque hay más y más avances. De hecho, este año me atrevería a decir que fue el año del lenguaje. Los avances que hubo en ese campo fueron tremendos desde el punto de vista de los algoritmos, ¿no? Hace algún tiempo atrás fue noticia GPT-3, entre otros modelos de lenguaje que son tan grandes y tan complejos que son capaces de interactuar como si fuesen humanos, de generar contenido, de escribir una nota. Se han hecho notas con GPT-3. Bueno. Sí. Yo me asustaría, ¿no? No, acá lo aplicamos. Acá lo aplicamos. ¿Vos crees que va a desaparecer la profesión de periodismo? No. No, por supuesto que no. No, tal vez las notas más claro, digamos que tienen una estructura más básica, sí, claro, pero hay cosas que son insustituibles. Totalmente. Pero es lo que decía Karina también antes. Totalmente. Pablo, ¿y vos cómo lo estás viendo en la industria financiera? Es decir, ¿qué es lo que va a lograr la inteligencia artificial y el manejo inteligente de los datos impensado hasta hoy? Yo creo que lo que vamos a seguir logrando, que es un poco lo que hablábamos recién, lo que estaban hablando recién en el panel, es acceder a ciertas características de la información o a ciertas formas de la información que eran un poco más costosas, un poco más lentas. Por ejemplo, cuando empezamos a pensar en deep learning o en inteligencia artificial, empezamos a pensar en reconocimiento facial, en captura de características de una imagen. Entonces empezamos a entender, por ejemplo, la sensación o la sensibilidad que tiene un cliente a partir de ese tipo de información que antes no se tenía. Entonces, en algunos lugares, en otros países, se suele utilizar de una manera ética y sin guardar cierta información, pero se suele utilizar características faciales de los clientes y a partir de eso saber cuál es su sensación o cómo se sienten en ese momento y a partir de eso interactuar de una manera distinta y preparar a la persona que está en ese momento en un mostrador o en una sucursal ante el eventual acceso con un cliente o interacción con un cliente y entender si ese cliente va a estar o molesto por algún servicio que no se le dio o muy contento o con ganas de interactuar con los productos que nosotros le podemos ofrecer. Con lo cual creo que no hay una diferencia significativa entre una industria y la otra. Sí, lo que puede haber, yo conozco un poco la industria de las telecomunicaciones porque trabajé y también conozco la fintech, lo que puede haber es volumen de información, que por ahí otras industrias todavía no tienen tan evolucionado. Hoy nuestra industria y otras, como las que están acá en el panel, tiene una evolución enorme en capturar información, con lo cual la inteligencia artificial nos va a permitir agilizar algunos de los procesos que hacemos ahora o capturar cierta calidad o cantidad de información que no podíamos hasta el momento. Bueno, y como conclusión podemos decir que más información, más datos y bien procesados nos va a hacer la vida más sencilla, vamos a eficientar tiempo, vamos a disminuir el margen de error de determinadas decisiones, vamos a seguir teniendo trabajo, otro tipo de trabajo, es decir, el mundo está en permanente cambio. Muchísimas gracias por el tiempo, un placer haberlos escuchado.